Hola, buenas tardes. Estoy haciendo un nuevo video en vivo aquí en Facebook para después pasarlo a YouTube para todos los amigos que me han escuchado alguna vez. En este caso, del 15 de noviembre, los saludo con todo gusto de 2022. Los saludo con todo gusto y aprecio a todos los que puedan escuchar y que les pueda llegar este mensaje. El video se va a tratar sobre el ego, el yo y las creencias. El ego, como les decía hace rato que se me cortó el video, el ego fue diseñado por Lucifer, aunque todos denotan que cuando dicen Lucifer es algo maligno, pero no. Lucifer simplemente es el maestro o pedagogo de todo el universo, entre ellos la Tierra, y él se encarga de hacer todos los planes y preparativos para nuestras vidas, la vida de la Tierra, y es el que nos hace pasar por todas las enseñanzas que vamos viviendo conforme pasa nuestro transcurrir por esta vida. Y Miguel, que es su hermano, Miguel es el administrador del universo, que entre Miguel como administrador y Lucifer como maestro pedagogo son los encargados de todo lo que podemos ver y mentalizar y llegar a ser en un futuro seres humanos completos y mejores. Entonces el ego, como les digo, fue diseñado por Lucifer. Lucifer es aquel que lleva la luz a todas partes. Él ya pasó más de 40,000 años, bajó desde la dimensión 40 donde está Dios hasta la dimensión 0, la 1, la 3, hasta la 40, bajó y subió, y por eso ya es un maestro de alta jerarquía junto con Miguel, que es el administrador. Entonces ese ego está diseñado para hacernos, entre comillas, aprender y sufrir, porque cuando actuamos con el ego es el que sale luego, nos hace enojar, nos hace encolerizarnos, nos sale la furia, nos enojamos de cualquier cosa, con nosotros, con los demás, luego queremos hacerles daño, y ese sufrimiento pues es causa de muchas enfermedades, de baja de la energía vital, porque siempre estamos pensando en cómo desquitarnos y cómo hacer las cosas de mala forma o no adecuadas. Ese es el ego. El ego es aquel que Jesús, nuestro Maestro Jesús, el Cristo Jesús de Nazaret, él fue al desierto 40 días y 40 noches, pero no para vencer al diablo, sino para vencer a su ego, ser libre de todo ego. Cuando liberas tu ego, tu mente y tu conciencia quedan limpias completamente y ya no eres víctima de las emociones y los sentimientos primarios, adictivos y prácticamente animales, que son los que nos hacen comportarnos inadecuadamente. Entonces hice algunos apuntes para demostrarles estas cosas. Es una cosa que va, por ejemplo, donde vamos a aprender, como decía, cómo, cuando nos dice, que les he comentado que cómo superarnos es: piensa lo mejor, di lo adecuado y haz lo necesario. Entonces ahora ya puedo explicarles mejor, porque después de estudiar tanto y leer y volver a leer, ya puedo decirles ¿qué es pensar lo mejor? Pensar lo mejor es tener pensamientos propios, voluntarios, dirigidos y constantes hacia, por ejemplo, pensar en la meditación, pensar en cómo superarnos, pensar en otras cosas diferentes a lo que todo el mundo piensa, porque casi toda la gente que está a nuestro alrededor, incluyendo nosotros mismos, tenemos pensamientos que son prácticamente programas, como por ejemplo ir comer, bañarnos, hacer actividades, ir por la calle,
recortar a la gente, chismear, creer cosas falsas, las falsas creencias famosas. Entonces, mucha gente, casi la mayoría, no piensa por sí mismo, sino que ya tiene sus pensamientos preprogramados, como por ejemplo comprar refresco, comprar unas papitas, pasársela bien, no hacer nada y perder su tiempo de forma un poco negativa. Entonces, pensar lo mejor es tener pensamientos propios que estén fuera de las creencias que nos inculcan. Cuando les platicaba yo en algún video del otro, cuando nacemos somos el otro. Somos el otro porque nos enseñan a hablar, a caminar, etcétera, nuestros padres, y nos enseñan religiones, nos asustan con el diablo, que si no haces la tarea, no vas a hacer esto, no mereces aquello. Entonces, eso se llama las falsas creencias, porque muchas de ellas son inculcadas desde hace 13,000 años, y nosotros tenemos esos programas ya viejos en nuestra mente. Como les decía en otra ocasión, nosotros tenemos 3 archivos básicos, aunque son muchos más, pero vamos a los básicos. Es el archivo genético, que es nuestro cuerpo físico. Tenemos la mente, que supuestamente está en el cerebro, y tenemos el archivo de la conciencia. El archivo de la conciencia es nuestro yo real. Es el yo soy, y es una pequeña parte minúscula de Dios, que como nos dicen en otros autores, tenemos una chispa divina dentro de nosotros. Por eso el gran maestro Jesús, que hizo muchas parábolas y mucha enseñanza, ya que él fue enviado para elevar un poquito las vibraciones del ser humano, que se encierran en 2 mensajes que encierran prácticamente toda la máxima sabiduría, que son, cuando dice él, cuando conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué la verdad? Porque la verdad sobre los sentimientos, sobre las emociones, sobre la comprensión, sobre las leyes universales que nos enseñan. Cuando llegas a comprender las que forman parte de ti, ya eso te hará libre. Y el otro gran pensamiento que nos transmitió fue el de buscar el reino de Dios dentro de ti, y lo demás se dará por añadidura. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de nosotros tenemos el reino de Dios, puesto que tenemos una pequeña chispa divina dentro. Nosotros somos seres divinos, somos seres humanos, no somos animales. A veces nos comportamos como animales precisamente por el ego. El ego es el que nos hace pensar que hay injusticia, pensar que hay que enojarse, pensar que hay que hacer marchas para cambiar las cosas. No podemos cambiar las cosas que están en marcha, puesto que tienen un propósito divino que tú no logras ver, y haces cosas que te vas enfrentando a la vida, y entonces recibes golpes, porque las leyes universales, que son 7, por ejemplo, la naturaleza, la roja, la más baja, la armonía, que es naranja, la correspondencia, que es amarilla, la evolución, que es verde, luego sigue la azul celeste, que es la de la comprensión, que es la ley de la polaridad, y luego sigue la manifestación, que es donde Dios manifestó a Miguel y a Lucifer, y luego ellos se encargaron de crear todo lo que conocemos hoy, que por eso les decía, Dios está en todas partes, en las plantas, en los animales, en nosotros, en el cielo, en la luz, en el sol. Ahí es donde puedes verificar a Dios. Y otra cosa importante, por ejemplo, cuando les digo, ya les comenté que pensar lo mejor es tener esos pensamientos dirigidos, propios y elevados, para tratar de ir dejando los pensamientos programados de las falsas creencias, como pensar que hay mal, que hay injusticia, que hay bien, que hay suerte. No hay suerte.
La suerte no existe. Lo que pasa es que cada uno de nosotros recibe la ley de correspondencia. ¿Qué es la ley de correspondencia? Pues recibes lo que te toca de acuerdo a tus merecimientos, a lo que has hecho. Por ejemplo, cuando agredes a los demás de pensamiento, palabra y obra, los agredes, entonces causas un rebote de agresión para ti, que a lo mejor no lo sientes, pero cuando en la ley de correspondencia llega la ley de evolución, que la ley de evolución es la que aplana y empareja todo y te pone en tu lugar. Y cuando llega la ley de evolución, entonces esa es muy pesada, es la que pone en paz a todos. Algún maestro de los conocidos humanos decía, pues te cae el rayo iluminador, te cae una desgracia, una fractura, una enfermedad, algo que te hace recapacitar, o por ejemplo, caes en coma y llegas a un estado cercano a la muerte, y cuando regresas, pues ya viste parte del cielo y ya no eres igual, ya cambiaste. Entonces, pues eso es parte de comentarles que no se dejen llevar por el ego, que mejor comprendan, lleguen a la comprensión, como dicen, cuenten hasta 10, sean calmos, sean justos, no anden agrediendo. Para superarte, decía yo que pienses lo mejor, di lo adecuado. ¿Qué es decir lo adecuado? Pues para empezar, no causar agresiones, no causar disgustos con la palabra, no criticar, no ofender, no hablar mal de nada, ni de nadie, ni de los demás. Mejor quédate callado o di algo positivo. Por ejemplo, decir lo adecuado es cuando alguien ya está sufriendo mucho y cercano a la muerte y que hay una verdad de su familia oculta que ya no tiene caso decírsela. Entonces esa es una mentira verdadera, porque a veces causas más daño a la gente cuando le dices una verdad que su nivel de evolución no es capaz de comprender. Entonces no la entiende y te rechaza y te agrede y hasta le puedes causar un mal. Entonces vamos leyendo aquí los apuntes que hice así. Por ejemplo, no defender a nada ni a nadie, porque cuando te haces que por ejemplo, que defiendes cosas de la política o de las especies en peligro de extinción o del clima, que el cambio global, que protestas, que haces marchas. Entonces, cuando te enfrentas a eso, estás gastando tu energía vital y tu tiempo y tu dinero, y eso no va a cambiar, porque como son procesos que ya están preparados por los maestros Miguel y Lucifer con la pedagogía, entonces vamos sufriendo. Sufres al querer cambiar las cosas, sufres al querer cambiar a los demás, y el yo soy, es cuando dentro de tu corazón alcanzas el reino de Dios. Sí lo puedes alcanzar. ¿Cómo? Pues pensando en ti mismo, pensando que eres lo mejor, que no agredes, que no lastimas, que eres calmo y que eres justo. Voy a ver aquí los apuntes que hice. Entonces, una vez le preguntaban al maestro, ¿a quién maestro? Incluyo a Gerardo Smelling, a Yogari Puyol, a Carlos Castaneda, a Lobsang Rampa. Entonces, cualquiera de ellos puede ser el maestro. Por ejemplo, ¿crees que Dios existe? No, yo no creo que Dios existe. Yo sé que Dios existe, estoy seguro, no creo. Porque hay creencias falsas y creencias verdaderas. Pero mientras sean creencias, no son convenientes, porque creer es como ir en falso. Tienes que estar seguro de lo que haces y de tus pensamientos y de cómo actuar. Entonces, Dios sí existe. Estoy seguro, no creo en Él, estoy seguro que existe. Así como, por ejemplo, 5 por 5 son 25. Y esa es la verdad, es una creencia verdadera.
perdón, ya deja de ser creencia porque ya llegas a la verdad. Entonces, ese tipo de verdad es lo que te hace libre. Y esas matemáticas frías no tienen sentimientos, no tienen emociones, y son las que pueden poco a poco llegarnos a ser mejores. Como, di lo adecuado y haz lo necesario. ¿Qué es hacer lo necesario? Pues hacer eso, lo necesario. No hagas, no trates de arreglar la injusticia, porque la injusticia no existe. No trates de culpar a nadie, no trates de arreglarlo a los demás, arréglate tú mismo. Entonces eso es hacer lo necesario, hacer lo justo, no dar ni más ni menos de lo que debes dar. Por ejemplo, cuando empleas a alguien para un trabajo y le vas a pagar 100 pesos al día, le pagas 100 pesos al día, ni más ni menos. Ni andas con truculencias, ni haciéndote loco, ni que no sé. Hay que ser justo. Y esa justeza es la que te va llevando a llegar a la comprensión y a superar el ego. El ego es el que nos mantiene atados a estas vidas. Y por ejemplo, el maestro Gerardo Smelling dice que nosotros vivimos como 1000 vidas, 1000 reencarnaciones, y que hay un salón de las 1000 vidas de cada uno de nosotros, que dura más o menos 40,000 años en vivir esas 1000 vidas, y que esos archivos están guardados porque los maestros de ley, que son los que andan por aquí enseñándonos y inspirando a los escritores, a los músicos, a la gente piensa, pero realmente los que lo influyen son los maestros, como aquel que descubrió la tabla periódica de los elementos químicos soñando. Pues era un maestro que se contactó con él a través de los sueños, como puse hace poco de Pedro Calderón de la Barca, de la vida es un sueño o el sueño es la vida, o vivir es un sueño. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos aquí? No somos dueños de nada ni de nadie, porque todo es prestado, hasta tu cuerpo es prestado. Cuando perdemos la forma o entre comillas morimos, pues entregamos todo nuestro material de elementos que tenemos, que se incorporan a la naturaleza, a la tierra. Se disuelve tu personalidad y tu conciencia permanece, y es la que vuelve a nacer, a renacer, a la reencarnación. Entonces, porque algunos creen en la reencarnación y otros no creen en la reencarnación. Los dos tienen razón. ¿Por qué? Porque al reencarna tu conciencia, más no tu personalidad. Tu personalidad ya se perdió, ya eres una nueva vida, y por eso los dos tienen razón. Y las falsas creencias, o las mentiras verdaderas, o las mentiras... Ustedes pueden tener creencias falsas y creencias verdaderas. ¿Cuál es la creencia verdadera? Pues la que compruebas cuando llegas a la verdad, como el famoso 5×5=25, o saber y estar seguro que Dios sí existe, así como tu pensamiento también existe. Entonces, ese es el objetivo de este video. Espero no haberlos aburrido, y pues comentarles cosas como por ejemplo las 3 virtudes que voy a leer. Con estas 3 virtudes podemos llegar a lo que les planteo yo, que superen su ego. El que tiene más ego, por decir un 100% de ego, pues es la gente menos evolucionada. Hay quienes tienen un poco de ego o mediano ego, y esas personas las reconoces porque a ellas se acercan los niños, se acercan los animales, parece que envejece lentamente, y es una gente callada, justa, que nunca molesta a los demás. Bueno, para decirles de las 3 virtudes, son dice, para no perder la capacidad de servicio,
vamos a recordar las 3 virtudes que necesitamos utilizar, que son virtudes, no creencias. La virtud de la felicidad. No sufro jamás por nada ni por nadie. No sufro porque sufrir es una limitación mental, es un estorbo. La virtud se desarrolla con el trabajo de la aceptación, para aceptar que todo el mundo tiene derecho a un comportamiento cualquiera que sea. ¿Qué quiere decir? Que debemos de aceptar a todos los demás y a las cosas y a los hechos y sucesos como son y no querer cambiarlos, porque al querer cambiarlos sufres. Entonces tú puedes ser feliz contigo mismo, como dicen, solito, como aquel agricultor que tiene su pequeña parcela, siembra y cosecha, es sabio, no se mete con nadie y disfruta su vida y es feliz. Y ni siquiera es un matemático, ni premio Nobel, ni es un pobre, ni nada parecido. Es simplemente una persona que sabe ser feliz. La otra virtud de la paz. No pierdo mi paz y mi serenidad independientemente de lo que suceda a mi alrededor, de que los demás hagan o dejen de hacer. No permito perder mi paz. Claro que eso es muy difícil. Ser feliz por sí mismo y no perder tu paz, desconcentrarte de los demás, pues no cualquiera lo hace. Estoy viendo aquí cuánto tiempo llevo. 21 minutos. Bueno, estoy viendo la computadora que dejó de la música. Ya la puse, perdón, porque me gusta la música porque me calma. La virtud del amor, entonces vimos ya las 3 virtudes son ser feliz, la virtud de la paz y la virtud del amor. La virtud del amor es la del servicio. Jamás pierdo mi capacidad de servicio incondicional ante ninguna circunstancia y ante ninguna persona. No me voy a permitir perder eso que es lo más valioso que tengo. Entonces, pues el mensaje es controlar y ir reduciendo su ego con pensamientos propios elevados, decir lo adecuado y hacer lo necesario y pensar lo mejor. Y aplicar las 3 virtudes, ser feliz, no perder tu paz o tener paz. ¿Cómo se logra eso? Pues que no te afecten las cosas de los demás. Si tú tienes seguridad, comprensión y sabes actuar y ser feliz, lo puedes lograr. Claro que es muy difícil, pero en eso estamos y este es el mensaje para este día 22 de noviembre del año 2022. Con todo gusto estoy a sus órdenes y ya voy a finalizar porque luego yo mismo ya no sé qué decir o me hago bolas y les aconsejo que me escriban. Ahorita voy a preparar el video para ponerle nombre y subirlo a YouTube. Gracias y hasta la vista, amigos.